yo, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pero entonces, como hemos dicho, queremos considerar primeramente el ángel. Más tarde vamos a considerar el librito y en medio vamos a considerar los tiempos. Pero aquí entonces, en cuanto al ángel, dice que es un ángel fuerte. Y dice que su origen es el cielo. Entonces sabemos que es ángel ángel bueno y es mensajero, porque ángel quiere decir mensajero, mensajero de lugares celestiales. Y en cuanto a su descripción, dice que está vuelto en una nube. Esto nos hace recordar que en Daniel 7:13 el Hijo del Hombre, Cristo, es cubierto o con nubes en su derredor. Nubes refieren a ángeles y tiene un arco iris encima de su cabeza. El arco iris es símbolo del pacto de misericordia y gracia. Y entonces nos hace recordar del pacto hecho con Noé y que en Apocalipsis 4:3 hemos visto que Cristo tenía, el Padre tenía en el trono un arco iris por encima y esto entonces nos hace recordar del pacto de misericordia. Y dice que su cara era como de sol y podemos leer en Mateo 17:2 cuando Cristo se transfiguró, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en 2 de Corintios 4:6 habla también de la cara de Cristo, de Jesús, que es de gloria, que brilla. Así que tenemos también sus pies, que son como fuegos, como columnas de fuegos, y esto nos hace recordar lo que dice en Ezequiel 1:27 y 28, que es una visión que tuvo Ezequiel al comienzo de su libro, y dice, y miré en el verso 4, primero, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y un gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio de él y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es el verso 4 y en los versos 27 y 28 dicen algo más, pero hasta aquí hemos visto el nube. Y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego. Esto es lo que entonces dice en Apocalipsis capítulo 10, que sus piernas son como de fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, para identificar el ángel, ya sabemos que viene del cielo y es un mensajero bueno, un mensajero de Dios que su descripción es que es fuerte, un mensajero fuerte del cielo, envuelto con las nubes, arcoíris encima de su cabeza, el sol en su cara y sus piernas como de fuego, como de bronce brillante. Entonces, no puede ser otra persona que Cristo Jesús.
El ángel es Cristo Jesús. Esto es obvio con las descripciones que son dados a nosotros. Y habla también de su voz, diciendo que su voz era como de muchas aguas. Y esto también es lo que dice en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando hace descripción de Cristo que tiene voz como de muchas aguas, y también en Daniel capítulo 10, en la descripción de Cristo, en los versos 5 y 6, hablan de su voz. Y hemos visto en Apocalipsis que la voz del Espíritu Santo es como de instrumento de música, la de Cristo como de muchas aguas o como de una multitud, y del Padre como trueno. Así que su voz como de muchas aguas también entonces nos da a entender que es Cristo. Y después los 7 truenos vienen, y los 7 truenos ya sabemos que es la voz del Padre. Los 7 truenos entonces dan aprobación a lo que Cristo dice, y también como sellarlo, lo que Cristo dice. Y podemos leer también de la voz de Cristo en Amós 3:8, que dice: si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando tiene Cristo esta voz como de león, y es una voz fuerte y hace una proclamación, o va a hacer una proclamación lo que vamos a leer, nos hace pensar en lo que dice Amós, que si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces el mensaje de Cristo es algo para temer, algo para dar importancia. Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces también nos va a hablar de la profecía. Va a ser profecía lo que Cristo nos da aquí en este capítulo 10 de Apocalipsis. Y ahora podemos pasar entonces a la segunda parte, que es en cuanto al tiempo. Y en verdad son 2 tiempos y vamos a explicar a los dos. Y primeramente dice en el verso 5 de Apocalipsis 10: si el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creyó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Con estos versos, entonces, nos toca considerar 2 tiempos. Un tiempo es en cuanto a lo que Cristo dijo, no será más, y el otro tiempo es en cuanto a el misterio de Dios se consumará. Primeramente, entonces, consideramos el tiempo que no sería más. ¿Qué significa esto que dice Cristo que el tiempo no sería más? Pues el ángel jura. Entonces, este tiene que ver con pacto. El jurar tiene que ver con pacto, y menciona el nombre del Creador, el nombre del Padre Creador, como en el capítulo 4 leímos del Padre en el trono, que era dado a él gloria porque era el Creador, Creador del cielo, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y este entonces es cita del cuarto mandamiento. Y en el cuarto mandamiento es lo que nos da el sello de Dios vivo. El sello de Dios entonces que nos da el pacto, las palabras de los 10 mandamientos.
Entonces, Cristo está jurando porque tiene que ver con el pacto y el nombre del Creador, dando cita del cuarto mandamiento, tiene que ver con el pacto. Y podemos leer en el capítulo 4 lo que dice en el verso 11 en cuanto al Padre que está sentado en el trono. Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y cuando habla de tiempo, aquí Pablo, Juan, está hablando de tiempo en cuanto al librito. Y los tiempos en la Biblia mayormente aparecen en el libro de Daniel. Así que en Daniel es libro profético y el ángel está dando profecía o en cuanto a la profecía, como aprendimos en cuanto a quién habla. Y entonces estamos hablando de tiempo profético, no tiempo de la existencia de la tierra, ni tiempo de gracia, sino tiempo profético que el Padre dijo en Hechos 1:7 que no era dado al hombre saber en aquel entonces, cuando Cristo ascendía, en cuanto a los tiempos. Pero ahora Cristo dice que el tiempo profético se termina, y esto vamos a probar más cuando llegamos a la parte del librito. Y dice entonces del otro tiempo, el del misterio de Dios, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo es que Dios anunció en cuanto al ser consumido el misterio de Dios? Pues necesitamos saber entonces en cuanto a qué es el misterio y después en cuanto a que fue anunciado su fin. Y esto podemos entonces hacer pensar que el misterio, como dice Pablo en Romanos 16:25, es el Evangelio. Y también Pablo lo dice otra vez en Efesios 3, los versos 3 a 8, mostrando claramente que el misterio que Pablo le fue encargado a presentar al mundo gentil es el Evangelio. Entonces, cuando dice que será consumada o terminada, nos hace a decir que la predicación del Evangelio será cumplido, será hecho en su totalidad. O como Cristo dijo en Mateo 24:14, cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Y aquí la Escritura dice que al comenzar el séptimo ángel, es lo que vamos a estudiar en el capítulo 11, y al comenzar el séptimo ángel nos hace ver que en el capítulo 11 dice que los reinos de esta tierra han llegado a ser de nuestro Dios, o es decir, ya Dios ha tomado los reinos como suyos en el juicio final. Entonces quiere decir que cuando sea predicado el evangelio, vendrá el fin. Y aquí entonces está hablando entonces del misterio de Dios, que es el evangelio, que se consumará cuando sea predicado el evangelio de Dios. Y podemos leer en primero de Pedro la relación entre el evangelio y el juicio, porque es hacia el juicio donde se hace el matrimonio que vamos en este libro de Apocalipsis, y podemos leer
en primero de Pedro, los versos 4 y 6 del capítulo 4. Primero de Pedro 4, los versos 4 al 6, que dicen: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Es decir, que Pedro está escribiendo a quienes han dejado su camino, su estilo de vida anterior. Lo han dejado atrás en toda la impureza en que vivían, en la vida lleno de pecados, y dice a estos, a sus amigos, a sus compañeros de antes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hablan mal de ti. Dicen, tú eres un cristiano, tú eres un santo, tú eres esto y el otro. ¿Por qué no vienes con nosotros donde vamos siempre? Y entonces hablan mal de ti cuando has dejado al camino del mundo y entrado en el camino de Cristo. Pero el verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí habla de algo futuro. El juicio siempre en la Biblia hasta Apocalipsis es algo futuro. Pero aquí dice en Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios juzgará a todos, aunque sea vivo o muerto, y ellos darán cuenta en el juicio. Y entonces el verso 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O es decir, a tus compañeros le fue predicado el evangelio, a ti también. El evangelio es predicado ¿para qué? Miren bien, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio. ¿Por qué fue predicado el evangelio? Para que la persona que la escuche tenga oportunidad de aceptarlo y ser salvo. ¿Por qué es predicado el evangelio? Porque Dios quiere juzgar a todos y no quiere juzgar a nadie que no ha escuchado las buenas nuevas de salvación. Por eso es predicado el evangelio para que Dios pueda juzgar. Y entonces aquí en Apocalipsis, cuando dice el misterio de Dios se consumará, es porque el evangelio es predicado para que Dios pueda juzgar. Y estamos entonces después de la sexta trompeta y antes de la séptima, cuando Cristo en la séptima toma el reino. Pero antes que Cristo tome el reino, Él va a cumplir la predicación del Evangelio y entonces puede juzgar. Y esta es la obra que vimos en la trompeta anterior, en el capítulo 9, en la segunda parte del capítulo 9, que es el juicio de Dios, igual como en la, la sexta, en el sexto sello, era el gran terremoto que era el juicio de Dios. Y en los caballos que van corriendo y entrando cada casa, en lo que estudiamos la vez pasada, es el juicio de Dios. Pero antes que Dios puede juzgar, tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, porque va a juzgar a vivos también. Y los vivos no han tenido oportunidad y no han terminado su día de gracia. Por esto tiene que ser predicado el evangelio. Ese es el misterio de Dios que se consumará. Hemos entonces considerado quién es el ángel. El ángel fuerte y es Cristo mismo. Y hemos considerado entonces dos tiempos. El tiempo que se termina, que no habrá más, que no sería más, es tiempo profético. Y esto es lo que vamos a ver también, porque el librito vamos a considerar próximo. Y el tiempo que se consumará
la predicación del Evangelio es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ahora entonces vamos a considerar el librito en los versos 8 en adelante del capítulo 10 de Apocalipsis. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. La voz que oí del cielo es la voz del Padre. Y la voz del Padre que le habló antes, ahora le habla nuevamente y dice a Juan: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. El ángel es Cristo. En su mano tiene un librito. Este libro entonces debe ser de parte de Dios. Y el librito no es un libro entero, sino es una porción o una cosa más chica. Tuvimos en los capítulos 4 y 5 un libro, un rollo, un libro en la mano del Padre, que nadie pudo abrir menos Cristo, quien lo tomó y iba abriendo sus sellos. Y los sellos hemos estudiado. Y ahora aquí encontramos un librito. Debe ser parte del libro que estaba en los capítulos 4 y 5. Y está abierto. Cuando dice que está abierto, nos hace entender que antes fue cerrada. Que fue cerrado antes este librito y está en la mano del ángel que puso su pie sobre el mar y sobre la tierra. Esto indica que Cristo tiene dominio sobre todo el mundo, sobre los habitantes gentiles, sobre los habitantes judíos, sobre las multitudes incrédulos y sobre los que son creyentes en Cristo. Él pone su pie porque es como él, como dijo Satanás en el tiempo de Job, que anduvo sobre la tierra, y así entonces es dado la idea de posesión, de dominio. Cristo entonces aquí tiene un librito en su mano y el Padre le dice a Juan: toma y cómelo. Si el librito puede ser comido, tiene que ser parte de la palabra de Dios. Como dice en Job y Jeremías y Ezequiel, estos tres dicen en la Santa Escritura que comieron la palabra de Dios. Dice en una parte: encontré tu palabra y lo comí. Así que es pequeño porque es parte de un libro mayor. Y el libro mayor en los capítulos 4 y 5 era el título a este mundo, el título a la esposa. Y es abierto porque antes fue sellado. Y podemos ver del libro sellado, según la Biblia, menciona el libro sellado en las visiones de Daniel, que dicen en el capítulo 8 y el verso 26 de Daniel: la visión de las tardes y mañanas. Es la visión de los 2300 días de tarde y mañana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Entonces la visión de los 2300 días de tarde y mañana en Daniel 8:14 dice: el ángel es verdadera. Es decir, tiene una sola interpretación, tiene un solo cumplimiento y es correcto y será cumplido igual como fue profetizado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión,
porque es para muchos días. Daniel 8:26. Entonces fue cerrada la visión de los 2300 días de tarde y mañana. Y en el verso 4 del capítulo 12 de Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Entonces fue dicho a Daniel sellar el libro, sellar la visión de los 2300 días de tarde y mañana del Daniel 8:14. Así que podemos decir que el libro es porción del libro mayor que es el pacto de Dios para el título de este mundo. Y el libro mayor tenía los 7 sellos. Y ahora estamos la sexta trompeta y es tiempo para abrir el séptimo sello. Y el séptimo sello tiene que ver con tiempo, porque hablaba Cristo, el tiempo no sería más. Y el libro que habla de tiempo más que ningún otro libro en la Biblia es Daniel. Entonces, es el libro de Daniel. Es una porción del libro mayor y es antes sellado y ahora al fin de los tiempos, dijo el ángel a Daniel en el capítulo 12, será abierto. Y es comestible. Jeremías, Job, Ezequiel, todos comieron la palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios y habla de tiempos. Daniel 7:25 habla de tiempo, 8:14 habla de tiempo, 8:26 habla de tiempo, 9:24 a 26 de Daniel habla de tiempo, 11:24 habla de tiempo, 12:7 habla de tiempo y 12:11 al 12 hablan de tiempos. Así que es seguro que el ángel es Cristo, que el tiempo que llegó a ser terminada es tiempo profético y que el evangelio tiene que ser predicado antes del séptimo sello para que Dios pueda juzgar al mundo que todavía están vivos y que el librito es el libro de Daniel. Y en la época en que estamos, ya pusimos claramente las épocas de las 7, y en la época en que estamos estaba el tiempo de los años 1800, o es decir, el siglo XIX, y las profecías en el estudio anterior llegaron a 1840, y aquí entonces nos encontramos en los años 1800 a medias, como en los años 30 a 50. ¿Y qué pasó en este tiempo? ¿Hubo interés en el libro de Daniel? ¿Hubo interés en las profecías? ¿Hubo interés en tiempos? Por supuesto. ¿Por qué? Ah, dice a Juan, que representa al pueblo de Dios, que representa a los jinetes en la visión anterior. Juan representa al pueblo de Dios que tomaron y comieron en los años 1800 el librito de Daniel. Y a comerlo dice que va a ser dulce en su boca. Por esto hemos puesto de título un libro de buen sabor, porque este libro era muy dulce a la hermandad de la iglesia de Filadelfia. Estos hermanos estudiaron detalladamente las profecías de Daniel y sacaron una conclusión. Especialmente la sacaron de Daniel 8:14. La visión de las tardes, de los 2300 días de tardes y mañanas. Y esta conclusión era de que Cristo iba a venir en su tiempo. En el año 1843 y después adaptaron hasta 1844 sus conclusiones. ¿Y por qué concluyeron así? Porque calcularon desde la cruz. Desde la cruz por atrás tiene su tiempo según Daniel 9,
desde la salida del decreto de Artajerjes de restaurar la ciudad de Jerusalén. Y llega al año 31 Cristo en la cruz y al año 30, cuando es terminado el sacrificio ofrenda, según Daniel 9:27, y en el año 34 Esteban está apedreado y la nación judía rechaza a su Señor. Entonces, pasando 1810 años después del año 34, llega a la fecha que ellos llegaron a pensar sería la venida de Cristo. ¿Y qué piensa una novia cuando ya sabe la fecha de su matrimonio? Está muy alegre. Y así la iglesia, la novia de Cristo en la tierra, en los años 1800, calcularon y predicaron. Porque dice que dijeron que los 2300 días iban a ser el fin del mundo. Iban a ser la segunda venida porque dijeron el santuario es esta tierra y seguramente si va a ser purificada tiene que ser la segunda venida de Cristo y el matrimonio vamos a celebrar con él después en el cielo. Así que los predicadores como Guillermo Miller, como José Wolf, como Roberto Winter, Lacunza en Sudamérica, Bengal en Europa, Gaussen en norte de Europa, hasta árabes y hasta niños por todo el mundo predicaron la segunda venida de Cristo en los años 1840 hasta 44. Y la novia era dedicada a su Señor. Con mucha espera, esperaba encontrar a su Señor. Se puso fuera sus pecados, se dedicó su tiempo y sus bienes a la predicación de la venida de Cristo para que todos pudieran entrar en las bodas. La experiencia de la iglesia de Filadelfia era de mucho estudio y de mucha predicación, anunciando los tiempos de Daniel, el librito dulce en su boca. La esposa anticipaba las bodas que para ella sería el segundo advenimiento de Cristo. Como en Cantares habla de la novia de la esposa que esperaba la venida de su esposo, esperaba el matrimonio y como en Mateo 25 habla del clamor de medianoche, el esposo viene. Este fue el clamor de medianoche en los años 1800. Momentito, vamos a tener una interrupción aquí. Momentito. Okay, thank you. No, you have to press it. Okay. We have to wait. Ahora entonces seguimos, que estamos en el parte del librito y hemos visto que el librito es el libro de Daniel, que es pequeño porque es porción del libro mayor del pacto, que habla del tiempo del pacto. Y es lo que los discípulos preguntaron a Cristo cuando él iba ascendiendo al cielo. Ahora es el tiempo que serán restaurados. La iglesia siempre ha esperado esta buena esperanza. Y entonces aquí está en los años 1800 que están esperando la segunda venida porque comieron el libro de Daniel, lo estudiaron y lo entendieron en cuanto a sus tiempos, que es un libro de tiempo y especialmente la profecía de Daniel 8:14, que fue predicado por todo el mundo por los mensajeros como Guillermo Miller, José Wolf, Roberto Winter, Lacunza, Bengal, Gaussen, hasta árabes predicaron en todo su terreno de la segunda venida de Cristo que iba a venir en estos días. Y hasta niños, cuando otros fueron prohibidos, predicaron el mensaje de la segunda venida de Cristo en los años 1840, el tiempo cuando fue terminada el poder
del reino musulmán en, Turquía. Y esta experiencia de la iglesia de Filadelfia fue dulce, dulce, dulce. Pero llegó la fecha y Cristo no vino. Así que la escritura dijo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así que entendemos el gran chasco que experimentó la iglesia que esperaba el día del matrimonio. El clamor de medianoche llegó a ser amarga en su digestión. Amarga porque era un chasco para el pueblo de Dios. En todo el mundo estaban esperando y Cristo no vino. No vino como lo esperaron. Y dice en Proverbios que una cosa que espera y no ocurre le da mucha tristeza. En Proverbios 13:12. Y recuerdan también que los discípulos tuvieron una experiencia similar. Ellos esperaban el reino de Dios en sus días y estaban esperando que Cristo mismo llegue a ser el gobernador del mundo. Y llegaron hasta la última semana y Cristo levantó a Lázaro. Y ellos ya supieron que pudo resucitar a todos los antepasados creyentes en Dios. Así que Judas mismo pensaba que Cristo iba a ser el gobernador del mundo y por eso Judas quiso que Cristo se muestre, se manifieste como el gobernador y por eso hizo el contrato con el Sanedrín para hacerle a la fuerza presentarse como el gobernador del mundo. Pero llegó un gran chasco. Los discípulos fueron chasqueados tremendamente. En el camino hacia Emmaus, unos discípulos dijeron, esperábamos que este sería el verdadero Señor, el Mesías, y ahora ha muerto. Así que el tiempo en que esperaban los discípulos que habían predicado Cristo y Juan Bautista y ellos mismos predicaron, el tiempo se ha cumplido y ahora vino un chasco para los discípulos. Igual para la iglesia en los años 1840 llegó para ellos un gran chasco porque esperaban el matrimonio. Y dice el último verso del capítulo 10 de Apocalipsis, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nos da entonces a entender que este pueblo triste, chasqueado, es dado otro mandato. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que el mandato para profetizar de nuevo es para todo el mundo. Y el pueblo debe predicar de nuevo a Daniel y al Evangelio, a las profecías y al Evangelio, porque esas son las dos cosas mencionadas arriba. Y entonces la iglesia de Filadelfia, por medio de sus oraciones, tocando trompeta, debe
También orar que Dios les dé poder y ánimo para renovar su cometido a Cristo como su esposo y predicar nuevamente que el esposo viene. Pero ¿qué es lo que había fallado? Pues ellos esperaban el matrimonio y en verdad tuvieron razón. Lo que no entendieron es que el matrimonio no ocurría en la tierra, sino el matrimonio es el matrimonio legal que ocurre en el cielo, porque siempre lo celestial es antes del terrenal y lo legal es antes de lo moral. Y en el cielo iba Cristo a entrar al lugar santísimo para el matrimonio, donde está el pacto en el lugar santísimo, donde entra el Padre como el juez máximo, y entra Cristo como el representante de su pueblo para hacer la unión de la humanidad con Cristo en el matrimonio. Y esto vamos a estudiar en los capítulos que siguen, y especialmente en el capítulo 11 vamos a ver cómo es que entendieron qué fue su chasco. Pero por mientras podemos decir que es obvio que el pueblo de Dios en el tiempo de Filadelfia pasaron un gran chasco, pero que les fueron dicho predicar de nuevo. Y dice en Habacuc 2, los versos 2 y 3, y Jehová me respondió y dijo, escriba la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto entonces es para hacernos saber que Dios animó en el siglo XIX a su pueblo a profetizar de nuevo. Y de este movimiento, de este gran interés en la segunda venida de Cristo, viene la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, el séptimo sello, el tiempo del séptimo sello y el tiempo de la séptima trompeta que vamos a considerar en el capítulo 11. Y hermanos, si puedes poner la otra pantalla sobre las conclusiones que he hecho del capítulo 10 de Apocalipsis, podemos verlos en la pantalla. Muy bien, estas son las conclusiones. Entonces, he sacado como primera conclusión, en el tiempo de la sexta trompeta, la novia de Cristo experimentó un gran chasco cuando, por medio del libro de Daniel, calculó que vendría el esposo a llevarle a la casa de su padre. ¿No? Es obvio. En el tiempo de la sexta trompeta, el tiempo de la iglesia de Filadelfia, la novia de Cristo, la iglesia, experimentó un gran chasco cuando por medio del libro de Daniel, el librito, calculó o calcularon los hermanos o calculó la iglesia que venía el esposo a llevarla a la casa de su padre. En verdad, en el tiempo del matrimonio, pero no el tiempo de llevarla a la novia a la casa de su padre. Y como segunda conclusión, en los años 1800 llegaron a su fin todas las profecías bíblicas en cuanto a tiempo, dejando falso cualquier fecha para la segunda venida. ¿Alguien te da una fecha para la segunda venida? Unos dicen será en este año, otros dicen en esta fecha, otros dicen en este mes, otros dicen en esta luna. Todo esto es falso, porque las profecías, su tiempo de profecías en cuanto a tiempo, se terminó en los años 1800. Y así entonces concluimos, en los años 1800 llegaron a su fin todas las profecías bíblicas en cuanto a tiempo, dejando falso cualquier fecha
para la segunda venida. Y como tercera conclusión, en Apocalipsis 10 nos es presentada el tiempo y el origen de la iglesia de la Odisea. Aquí tenemos, sin duda, que la iglesia de la Odisea será la que sale del gran despertar de la segunda venida de Cristo. El gran despertar de los años 1800 que fue predicado en todo el mundo en cuanto a la segunda venida de Cristo, hasta dándole fecha, es la fuente de la cual sale la iglesia de la Odisea. Que Dios nos bendiga en entender en dónde andamos en esta línea de eventos. Posible tienen preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta, hermanito? ¿Alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Yo tengo una pregunta, hermano. He escuchado últimamente que la iglesia de Filadelfia como que en este tiempo final que donde usted menciona y la mayor parte de el evangelio de que estamos en la iglesia de la Odisea. He escuchado a algunos que dicen que es lo contrario, que ahora aparentemente estamos en la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es la razón por la que asumen esto, hermano? Y si hay alguna diferencia. Si entiendo bien la pregunta, es en cuanto a en nuestros días, en qué iglesias estamos. Sí, Y hemos visto que hay 7 iglesias. El número 7 corresponde a plenitud, a completo, a integral. O es decir, que habían más que 7 iglesias en Asia, pero es usado aquí 7 iglesias para mostrarnos el tiempo completo de la era cristiana. Entonces, comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea. Y como en los estudios que hemos hecho sobre las iglesias que van a aparecer después en el YouTube, porque estoy actualmente todavía preparándolos, vimos que la Odisea es la última iglesia y no habrá otra después, que es la iglesia del juicio. Pero en la iglesia de Filadelfia es cuando comenzó el juicio. O es decir, que en el estudio anterior sobre los jinetes y caballos y los 4 ángeles que fueron librados debajo del río Eufrates. Estos ángeles son los mensajeros, 3 mensajeros del capítulo 14 y el cuarto del capítulo 18 que llevan el último mensaje. Este mensaje comenzó en la iglesia de Filadelfia, pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia de mucho amor. Era una iglesia que quería encontrar a su Señor y que dedicaban todo a Él. No hay otra iglesia más amante que esta iglesia. Y entonces este tiempo ha pasado y hoy en día somos la iglesia de la Odisea porque somos iglesia tibia, pero es el tiempo en que sigue el juicio, porque el juicio tiene que comenzar con los muertos y terminar con los vivos. Y entonces en la iglesia de la Odisea es el continuo y el fin del juicio para que en la séptima trompeta los reinos de Dios sean los reinos de este mundo sean de nuestro Dios, o es decir, fin de gracia, fin del juicio, Cristo entonces toma el reino. Ahora, no sé si he llegado o posible puede explicar más, hermano Cano, en cuanto a las ideas que se presentan a ti de que
no sé si unos han dicho, después de la Odisea regresamos a Filadelfia. No hay ninguna fecha, ninguna cosa bíblica que nos enseñe tal cosa. El tiempo de Filadelfia ha pasado. Unos dicen que vamos a regresar, no es bíblico. Y no sé si estás proponiendo que uno piense que seguimos todavía en Filadelfia y que no ha llegado la Odisea. Posible No, puede ser. no, a mí me queda claro de que estamos en la época de la Odisea, pero hay algunos sí que, como le comento, que últimamente especulan y entonces es algo que igual, aunque uno probablemente lo haya estudiado, ¿verdad? Puede decir, bueno, es que hay como que un comportamiento, vamos, de la iglesia de Filadelfia, y entonces por eso se entremezcla esta idea o esta interpretación que últimamente ha surgido en algunos grupos. Gracias por explicarnos algo más. Pues es seguro que Cristo va a vomitar a gran porción de la iglesia de la Odisea. Y hacer esto, como es el zarandeo, es el juicio mismo que va a separar y únicamente los que son verdaderos creyentes quedarán en ella. Entonces la iglesia que ahora es militante será iglesia triunfante, como dice en Cantares, como el sol y la luna, ejército ganadora, algo así dice en Cantares, ¿no? El capítulo 6, yo creo, por ahí. Y entonces, la iglesia de la Odisea sí será purificada y llegará a ser una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin mácula, que pasará entonces los eventos finales y encontrará a su Señor estando vivos todavía. O una gran parte esperamos que sean vivos todavía. Pero entiendo que es la iglesia de la Odisea que será purificada y que la, la, la descripción de Filadelfia que tenemos en Apocalipsis es de un tiempo anterior, de nuestros antepasados. Muchas gracias, manito. Por ahí hay otra, pero tal vez no es el tema ahora, pero probablemente más adelante, hermano, con relación a los acontecimientos que estamos viendo en el Medio Oriente y toda estas guerras que se han levantado. Eh, Pues cuando vamos a los capítulos más adelante en Apocalipsis, veremos que hay un poder que he puesto bipolar, porque habla como cordero y después como dragón. Y dice ahí claramente que este poder va a tomar control de todo el mundo y su control va a ser económica. Y hoy en día este poder está tomando control de todo el mundo para controlar todo el mundo económicamente. Y esto es obvio que el país en que vivo yo, bajo una influencia evangélica, está tratando de hacer cristiano a su entender a todo el mundo. Y para hacer esto tiene que tener el control económicamente del mundo y eso es lo que está haciendo los Estados Unidos hoy en día. amén, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Parece que ya no. Muy agradecidos a nuestro hermano Ricardo Marín. Gracias. Le invitamos a nuestro hermanito Ricardo a despedirnos en oración, por favor. Hermanito Ricardo Marín. Correcto. Gracias. Estimado Padre Celestial, somos miembros débiles de tu iglesia. Nuestra única esperanza está en ti.
Por eso deseamos entender mejor cómo tú actúas y cómo podemos ser parte de tu obra. Danos sabiduría, entendimiento y poder para cumplir tu voluntad en este mundo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermanito Amén. Ricardo. Que Dios lo siga prosperando y Muchas gracias. bendiciendo. Hermana Lourdes, Señor. ya, Sí, sí, hermanito. Gracias. feliz Muy- noche. Muy bien, Feliz hermanos. noche, feliz noche. Próximamente les vamos a compartir el link para que puedan ver nuevamente la reflexión. Muy Y bien, ya muchas he gracias. terminado la que hicimos, que fue Sí, el mes pasado, sí, y lo he subido en mi canal, pero no creo que va a aparecer para unas 2 semanas. ok. Muchas gracias, hermano Cano. Dios lo bendiga. Muchas gracias a No, todos, muchas hermanos. gracias, Muchas gracias por la Gracias, invitación. Muchas gracias, gracias a hermanito usted, Ricardo. hermanito. Que Muchas Dios lo gracias. bendiga. Que Dios los Dios los bendiga, bendiga a todos. Un hermanitos. fuerte Feliz abrazo. noche. Buenas noches, hermanito Ricardo. Muchas gracias. Muchas Bendiciones, hermanito gracias. Cano. Bendiciones, gracias. Amén. Feliz día a todos. Feliz Feliz noche. noche. Feliz Amén. noche.